Bienvenidos a nuestra sexta y última clase gratuita de nuestro curso de producción musical y grabación. Estoy eternamente agradecido a quienes nos han acompañado hasta aquí y a los que ya han confirmado su inscripción para continuar con su formación. Gracias por la confianza. En esta asignatura vamos a aprender a desarrollar las facultades necesarias para dominar esta atractiva disciplina que nos permitirá dotar de sentido cualquier producción audiovisual en la que se requiera la implementación de elementos sonoros. Esta asignatura también se complementa con todas las demás y bueno, va a dotar al productor musical con la capacidad intelectual de transmitir emociones y sensaciones a través de elementos sonoros. ¿Qué es el diseño sonoro? Podemos considerar que el diseño sonoro es una disciplina fundamental para que una obra visual adquiera sentido y genere una experiencia inmersiva en el espectador, apoyándose en el uso de elementos sonoros. La música y el lenguaje sonoro. Vamos a remarcar algunas de las principales diferencias que hay entre ambas disciplinas. La música tiene significados concretos, pues cada obra puede transmitir sensaciones de alegría, tristeza, enojo, solemnidad, además de que reaccionamos colectivamente a ciertos estilos y la utilizamos en diferentes contextos específicos, por ejemplo, para bailar, relajarnos, meditar, etcétera, etcétera. En este caso, bueno, la música incorpora una infinidad de elementos para generar significados, como por ejemplo tenemos el ritmo, que ya lo hemos visto en las primeras clases de lenguaje musical, la tímbrica, que ya lo vamos a ver, que depende de la sonoridad que va a tener esa obra, la instrumentación, de qué manera se van a combinar los instrumentos, y después, bueno, tenemos elementos como la melodía, la armonía, la letra y la estética, por ejemplo, siguiendo determinado género musical. Para hablar de diseño sonoro tenemos que partir de la producción radiofónica de la primera mitad del siglo XX, en la que los diversos creadores desarrollaron un lenguaje sonoro complejo, dando profundidad, narratividad y ambientación a los programas de radio. Por esta razón, más allá de la grabación y edición de sonidos, el diseño sonoro es un elemento fundamental para enriquecer la experiencia del oyente. Entre los elementos significativos que podemos nombrar en el lenguaje sonoro nos encontramos con la locución. Los seres humanos somos vococentristas, o sea que instintivamente nos sentimos atraídos cuando escuchamos otra voz. Dentro de las voces tenemos las dinámicas vocales, que se refiere a la voz en off, tenemos la personalidad vocal y después tenemos las voces internas que representan, por ejemplo, los pensamientos de un personaje. Tenemos sonidos incidentales, que son los que refuerzan la acción. Entre los que podemos escuchar es el sonido de los vehículos, golpes de puertas, por ejemplo. Tenemos después los sonidos ambientales. Dentro de ellos podemos encontrar las atmósferas, que son las que le dan un determinado espacio a la obra en cuestión. Por ejemplo, fábricas, un bosque, una playa, por nombrar algunas. Después tenemos la música de fondo, que entre esa música nos encontramos la diegética, que es la que juega un papel activo. Por ejemplo, cuando se escucha una canción en una radio, en un televisor, en un vehículo, o vemos una banda tocando en vivo. Y tenemos la música no diegética, que acompaña al espectador para generar sensaciones específicas. ¿Recuerdan la música de la película Tiburón? Entre los otros elementos destacamos el silencio. El silencio artificial o silencio cinematográfico es un elemento narrativo importante que puede generar expectativa, contemplación o incluso ruido. Después podemos destacar los planos sonoros, que son los que crean la sensación de proximidad o lejanía a las diferentes fuentes sonoras, por ejemplo, los objetos, artefactos, personajes, etc. Aquí se plantea como primer plano, segundo plano y fondo, solamente manejando el volumen. Hoy en día, gracias a la tecnología de sonido envolvente, podemos sumergir al espectador en una experiencia única y sin precedentes.
Por último, vamos a mencionar la edición, que tiene que ver con la manipulación de los objetos sonoros, como por ejemplo la alteración temporal, la naturaleza tímbrica y la simulación de espacios acústicos, por nombrar algunos. Y finalmente tenemos el montaje, que consta en ordenar o acomodar los diferentes elementos sonoros que le van a dar la identidad auditiva a la propuesta. Vamos a nombrar las herramientas que tenemos a disposición para representar el lenguaje sonoro. Entre las herramientas, bueno, tenemos la grabación, donde podemos grabar una orquesta o los instrumentos. Tenemos un cantante o un locutor, según el caso. La grabación de sonidos ambientales y la grabación de Foley, que es la grabación de los elementos que utiliza la gente que se encarga de reproducir los efectos especiales. Después tenemos la síntesis sonora, en el que usamos sintetizadores analógicos y sintetizadores digitales. Después tenemos otra técnica, que es la técnica del sampling, que mediante la utilización de un sampler podemos darle el carácter que requieramos para nuestro proyecto. Lo primero que vamos a ver es la síntesis sonora. Ahora brevemente vamos a nombrar los diferentes tipos de sintetizadores que nos van a permitir crear sonidos únicos y sorprendentes. Entre los tipos de sintetizadores, bueno, tenemos los sintetizadores sustractivos, los aditivos, los de frecuencia modulada, los de tabla de ondas, o wavetables, como los conocemos ahora, los sintetizadores de modelado físico, los granulares, y tenemos otros tipos que iremos nombrando más adelante. Las características de cada uno de estos tipos de sintetizadores vamos a ir nombrándolas a medida que avancemos con el curso. En la clase de hoy vamos a empezar a comentar los sintetizadores sustractivos. El sintetizador sustractivo se basa en el siguiente modelo, donde existe un oscilador controlado por voltaje, como dice a la izquierda del gráfico, este es el diseño analógico, de ahí provienen las siglas de cada característica, que es el VCO, correspondiente a Voltage Controlled Oscillator, o oscilador controlado por voltaje, que es encargado de generar el sonido fundamental, genera las ondas sonoras. Después tenemos como segundo módulo el VSF, o Voltage Controlled Filter, traducido significaría filtro controlado por voltaje, y en el final de la cadena, ya que el filtro va a recortar la mayoría de la energía que va a tener esa onda, se pasa por un VCA, o Voltage Controlled Amplifier, o amplificador controlado por voltaje. Luego de esto va a la correspondiente salida de audio. Después tenemos otros dispositivos que se encargan de modular diferentes parámetros de cada módulo. Por ejemplo, el LFO, que es Low Frequency Oscillator, o oscilador de bajas frecuencias, y el generador de envolventes, ahí está detallado como ADSR, de las siglas en inglés: Attack, Decay, Sustain y Release. La mayoría de estos conceptos los vamos a ir desarrollando con el correr de las clases y en la asignatura Fundamentos de Sonido. ¿Se entiende hasta acá? Genial. Entonces nos vamos a tomar un pequeño recreo de 5 minutos y ya estamos de vuelta. Muy bien, estamos de vuelta y bueno, vamos a empezar a profundizar en el modelo de síntesis sustractiva, que a partir de las siguientes clases les voy a dar los correspondientes apuntes para que puedan ir leyendo. Y ahora rapidito les voy a presentar un sintetizador que vamos a utilizar para poder dominar los aspectos de este tipo de síntesis. Lo primero que vamos a hacer es comenzar por descargarlo. Nos dirigimos a esta dirección, http://bcbrack.com, todo junto como suena. Luego procedemos a descargar la versión correspondiente para nuestro sistema operativo. BCB Rack es un sintetizador modular
Este software, bueno, funciona de manera independiente, por lo cual no es necesario ejecutarlo dentro de nuestro DAW. Una vez descarguemos la versión correspondiente a nuestro sistema, lo instalamos y ya podemos utilizarlo. Continuamos y nos vamos directamente a la pantalla de VCV Rack. Una vez que iniciamos en VCV Rack, nos encontramos con esta pantalla. En la clase de hoy no vamos a entrar en tantos detalles, simplemente les quiero mostrar cómo funciona el modelo de la síntesis sustractiva. Para añadir módulos, simplemente le damos con el botón secundario del mouse. Ustedes en un principio van a ver dos categorías, una es Fundamentals y la otra es Core. En este caso, bueno, voy a tipear Fundamental, porque como vieron tengo mucha cantidad de cosas. Y de aquí podemos encontrar ya las definiciones como BCO1, BCO2, BCF, BCA, LFO, ADCR y algunos módulos más. En principio, bueno, vamos a insertar un BCO, que es el encargado de generar las ondas sonoras. Como podemos ver, tenemos diferentes salidas. El tema de las formas de onda las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Esto intenta recrear un sintetizador analógico porque, bueno, las señales de control y las señales MIDI y todo lo que vamos a trabajar se maneja en forma de voltaje. Otro de los elementos que necesitamos para la síntesis sustractiva es un filtro, que es el que se encarga de sustraer frecuencias de la onda o de las ondas que generen los osciladores, o el oscilador en este caso. Fundamental. Vamos a colocar un VCF, o filtro controlado por voltaje. Este va a ser el encargado de sustraer diferentes frecuencias de la onda fundamental. Vamos a agregar el otro módulo, que es el amplificador. En este caso vamos a colocar el VCA2, que es un amplificador que tiene dos canales, el canal 1 y el canal 2. Este módulo, bueno, se utiliza para compensar la pérdida de ganancia que provoca el filtro sobre el sonido fundamental. Bien, para que esto genere sonido, así como está, no vamos a poder utilizarlo, porque debemos agregar dos módulos más que forman parte del core. ¿Qué tenemos? MIDI 1, que es un módulo capaz de obtener la señal MIDI de nuestro controlador y convertirla a voltaje. En este caso selecciono mi teclado y ya en este momento tendría entrada MIDI. Bien, ahora nos está haciendo falta una salida de audio. Mismo procedimiento, clic derecho, vamos a la categoría Core y seleccionamos el módulo audio. En el módulo audio, bueno, nos permite seleccionar nuestra salida de audio. En este caso vamos a elegir la que corresponda a nuestra interfaz de sonido. En el caso de que ustedes no tengan una interfaz y los drivers no sean ASIO, les va a aparecer Wasapi o Direct Sound, cualquiera de los dos. Muy bien, y ahora para que esto tenga sentido vamos a comenzar a realizar el conexionado. Como dijimos, el oscilador es capaz de generar una onda. Para que nosotros escuchemos, vamos a directamente... En este caso voy a usar la salida 3 y 4, que son las salidas activas que tengo en este momento para la transmisión. Vamos a conectar, por ejemplo, a la salida de onda cuadrada. Lo que tenemos que hacer es conectar la salida de este oscilador a el filtro, que va a ser el encargado de quitar parte de la misma. Salimos de aquí y vamos a la entrada IN. Ahora este filtro nos ofrece dos tipos de salida. La salida del filtro paso bajo y la salida del filtro paso alto. En este caso vamos a conectarnos a la salida del paso bajo. Y conectamos al IN del amplificador.
La salida del amplificador la enviamos a la salida que corresponde a la interfaz. Ahora no se va a escuchar porque está con volumen bajo. Para que se escuche, subimos el volumen. Puede que se escuche menos porque, bueno, el filtro está cortando a la mitad. Volvemos a conectar. Esto, bueno, es bastante molesto porque no tiene corte en este momento. Así que, bueno, vamos a crear el arreglo para que podamos disparar directamente desde nuestro teclado. Aquí lo que vamos a hacer es conectar el CV, que es la salida de control por voltaje, a voltaje por octava. Esto le va a decir al oscilador qué nota quiero que suene. Tengo que agregar un módulo más. ¿Se acuerdan que les conté que existía el módulo de generación de envolventes? Vamos a Fundamental y agregamos el generador de envolventes, que es ADSR. Bien, ya tenemos este modulito acá, que podemos arrastrarlo al lugar que quieramos. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a conectar la salida gate, actúa como si fuera un interruptor. Que lo vamos a utilizar para controlar el generador de envolventes. La salida de este módulo la vamos a utilizar para controlar cuándo abre y cuándo cierra el amplificador. Ahora si volvemos a conectar todo al mismo lugar. Entonces, cuando presionamos una tecla, el primer módulo convierte la información MIDI en voltaje. Ese voltaje es utilizado para decirle al oscilador en qué frecuencia tiene que sonar. La salida gate la utilizamos para generar una interrupción y la salida la conectamos a la entrada exponencial del VCA. ¿Se entiende hasta acá? Genial. Muy bien. Esto más que nada es una pequeña introducción para que tengan una idea de lo que vamos a ir desarrollando. Nos queda por ver el generador de baja frecuencia o LFO para automatizar diferentes parámetros. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Esto sería todo por hoy. Sin más que decirle, les envío un gran saludo a todos y un gran abrazo.